A las 19:42, cuando faltaban menos de 20 minutos para que Álvaro recibiera su título de máster en arquitectura, su padre entró en el auditorio con una mujer embarazada de casi 8 meses. No era una prima, ni una compañera de trabajo, ni alguien que hubiera llegado por error. Era Lucía, su amante. Mateo no pidió permiso, no miró al suelo. Atravesó el salón principal del antiguo auditorio de Sevilla con el brazo de Lucía sujeto al suyo, mientras ella caminaba despacio, tocándose el vientre como si aquel embarazo pudiera borrar todo lo que habían hecho. Luego ocurrió lo que nadie esperaba. Lucía se sentó en la primera fila, en la silla que llevaba el nombre de Isabel, la madre de Álvaro. Desde un lateral del escenario, Álvaro lo vio todo con la toga puesta y el birrete entre las manos. Vio a su padre sonreír a varios conocidos. Vio a su abuela bajar la mirada. Y vio aquella silla ocupada como si su madre nunca hubiera existido. Si usted estuviera en esa sala, viendo cómo alguien humilla a una madre en el día más importante de su hijo, ¿qué habría hecho? Suscríbase al canal y déjeme su respuesta en los comentarios. Porque lo que parecía una simple traición terminó destapando una mentira mucho más peligrosa. Isabel aún no había llegado. En su pequeño piso de Triana, estaba sentada junto a la mesa de la cocina, revisando por cuarta vez una carpeta color vino. Tenía las manos frías, pero no por miedo. Dentro de aquella carpeta había extractos bancarios, recibos de alquiler, capturas de mensajes y una copia borrosa de una escritura que le hizo sentir un vacío en el pecho. 3 movimientos no encajaban. Primero, 450 euros. Después, 1.200. Luego 3.800, retirados de una cuenta que debía cubrir los últimos gastos universitarios de Álvaro. Isabel había llamado al banco aquella misma mañana. La respuesta fue seca. Las transferencias habían sido autorizadas. Pero lo peor no era el dinero. Entre los papeles apareció una nota escrita a mano con una frase breve. Firma válida hasta junio. Estaba grapada a una copia de la casa familiar de Carmona, la única herencia que su padre le dejó antes de morir. Isabel entendió entonces que Mateo no solo había preparado aquella entrada con su amante embarazada, había preparado algo antes, mucho antes. Y mientras guardaba la carpeta en el bolso, una pregunta empezó a pesarle más que la vergüenza. ¿Qué pensaba vender Mateo esa misma noche? El taxi dejó a Isabel frente al auditorio, cuando la tarde ya había perdido la luz dorada. Durante unos segundos no bajó. Miró por la ventanilla las escaleras de piedra, las mujeres con vestidos elegantes, los hombres ajustándose la chaqueta antes de entrar, los estudiantes riendo con los nervios propios de una noche importante. Todo parecía normal desde fuera. Por eso le dolió más. Pagó el viaje, guardó el recibo en el bolsillo del bolso y tomó la carpeta color vino contra el pecho. Había aprendido a no perder ningún papel. En los últimos meses, cada recibo pequeño le había contado una parte de la verdad que Mateo negaba con una sonrisa. Antes de cruzar la puerta, el móvil vibró. Era un mensaje de su abogada, Carmen Rivas. Isabel, no firme nada esta noche. Si él intenta hablarle de Carmona, grabe la conversación. Isabel leyó el mensaje 2 veces. Luego levantó la mirada hacia el edificio. No entendía por qué Carmen había escrito «esta noche» con tanta precisión. Dentro, el murmullo del salón le llegó como una ola baja. Isabel avanzó por el pasillo lateral, pero se detuvo al escuchar 2 voces cerca de los aseos. Una era de Mateo. La otra, de un hombre que no reconoció. «No podemos retrasarlo más», dijo aquel hombre. «La señal ya está entregada. Si la firma de ella sirve hasta junio, mañana mismo se puede cerrar». Isabel sintió que se le aflojaban los dedos alrededor de la carpeta. No respiró. Permaneció detrás de una columna, inmóvil, mientras Mateo respondía en voz baja. «Ella no va a montar nada delante de su hijo. La conozco. Hará como siempre. Bajará la cabeza para no hacer daño a Álvaro». Aquella frase le dolió más que el engaño.
porque Mateo no solo la había traicionado, había estudiado su paciencia, su amor de madre, su manera de callar para proteger a los demás. Había convertido su silencio en una herramienta. Isabel dio un paso atrás. En ese momento, vio a Lucía reflejada en el cristal de una puerta. Estaba sentada en la primera fila, con una mano sobre el vientre y la otra acariciando una pulsera dorada, que Isabel reconoció al instante. Era la misma pulsera que Mateo le había regalado a Isabel por su 10º aniversario de boda, y que desapareció de casa poco después de la separación. Por primera vez aquella noche, Isabel sintió rabia. No una rabia ruidosa, sino fría, limpia, de esas que despiertan a una persona después de años de pedir perdón por sufrir. Buscó a Álvaro con la mirada. Lo vio al fondo, entre otros graduados, pálido, intentando sonreír cuando un profesor le hablaba. Isabel comprendió entonces que si entraba débil, su hijo cargaría con otra vergüenza más. Abrió el bolso, activó la grabadora del móvil y lo deslizó dentro, junto a la carpeta. Después caminó hacia la primera fila. Cada paso sonaba más fuerte que el anterior sobre el suelo antiguo. Y justo antes de llegar a la silla ocupada por Lucía, Isabel vio sobre la mesa un sobre blanco con el logo de una notaría de Sevilla. Encima, escrito a mano, había solo una palabra: Carmona. Isabel no tocó el sobre. Solo lo miró unos segundos, lo suficiente para sentir que aquella palabra, Carmona, le pesaba más que toda la carpeta que llevaba contra el pecho. En ese instante, el auditorio pareció quedarse lejos. Las luces, las voces, el roce de los vestidos, incluso la música suave de fondo, todo se apagó dentro de ella. Recordó la primera vez que Mateo entró en aquella casa. Fue un domingo de primavera, muchos años atrás. Su padre aún vivía y había preparado café en una cafetera italiana vieja, de esas que dejan olor en toda la cocina. Mateo llevaba una camisa clara, demasiado planchada, y hablaba con respeto. Se sentó en el patio, bajo el naranjo, y le dijo a su suegro que cuidaría de Isabel como se cuida una casa antigua. Con paciencia, con manos limpias y sin romper nada que no pudiera repararse. Su padre le creyó. Isabel también. Durante los primeros años, Mateo parecía cumplir cada palabra. Trabajaba en una pequeña inmobiliaria. Volvía cansado pero sonriente. Y los domingos llevaba a Álvaro a correr por el parque de María Luisa. Isabel abría la panadería antes de que amaneciera, con las manos oliendo a harina y mantequilla. Y aún así encontraba tiempo para preparar la comida, revisar los deberes del niño y escuchar los planes de su marido. Luego llegaron los cambios pequeños, esos que una mujer nota antes de poder explicarlos. Mateo empezó a recibir llamadas en el balcón. Dejaba el móvil boca abajo sobre la mesa. Compró una colonia nueva, más fuerte, que no usaba para estar en casa. Decía que tenía visitas a clientes en Cádiz, reuniones en Málaga, cenas de trabajo que terminaban demasiado tarde. Cuando Isabel preguntaba, él sonreía con cansancio y le decía que ella no entendía el mundo en el que él se estaba moviendo. A veces añadía una frase más cruel: «Tú sigues pensando como si viviéramos encima de una panadería». Isabel se acostumbró a callar, no porque no viera nada, sino porque Álvaro estudiaba para sus exámenes, porque había facturas que pagar, porque una discusión a medianoche deja marcas en las paredes y también en los hijos. Cada silencio suyo fue una forma de proteger la casa. Mateo, en cambio, empezó a usar esos silencios como permiso. La tarde en que encontró el sobre de la clínica privada fue distinta. Estaba limpiando el coche de Mateo antes de que él viajara a Córdoba. Bajo el asiento del copiloto apareció una ecografía doblada, con el nombre de Lucía Serrano, y una fecha escrita en azul. Isabel no lloró al principio. Se quedó sentada dentro del coche, con las llaves en la mano, escuchando el ruido de la calle como si viniera de otra vida. Cuando lo enfrentó, Mateo no negó nada. Tampoco pidió perdón. Solo dijo que estaba cansado de sentirse invisible y que Lucía le devolvía la ilusión.
Isabel recordó haber mirado sus propias manos, agrietadas por años de trabajo, y entender que para él todo lo que ella había sostenido ya no valía. Ahora, frente a aquel sobre de notaría, comprendía algo peor. Mateo no había cambiado de golpe. Había ido preparando su salida mientras ella preparaba desayunos, mientras Álvaro estudiaba, mientras su padre envejecía, creyendo que dejaba a su hija protegida. Isabel respiró hondo y siguió caminando hacia la primera fila, pero antes de llegar, vio a Mateo inclinarse hacia Lucía y susurrarle algo al oído. Lucía dejó de sonreír al instante y apretó con fuerza la pulsera dorada. Isabel no alcanzó a oír la frase completa. Solo escuchó dos palabras: esta noche. Esta noche. Esas dos palabras quedaron suspendidas en la cabeza de Isabel, mientras el presentador anunciaba que la ceremonia iba a comenzar en pocos minutos. No se movió enseguida. Se quedó junto al pasillo, con la carpeta apretada contra el pecho, mirando cómo Mateo volvía a colocarse la chaqueta y sonreía a un hombre de traje azul que acababa de sentarse 2 filas detrás. Isabel reconoció a ese hombre después de unos segundos. Era Tomás Beltrán, el notario cuya oficina aparecía en el sobre blanco. Lo había visto una vez, años atrás, cuando su padre firmó unos papeles para dejar la casa de Carmona a nombre de ella. En aquel entonces Tomás había sido amable, casi solemne. Ahora evitaba mirarla. Aquello le confirmó que no era una sospecha. Había una operación preparada. Isabel respiró despacio y se sentó en una silla libre al final de la primera fila, sin pedir permiso. Lucía la miró de reojo, sorprendida de que no reclamara la silla con su nombre. Mateo, en cambio, entendió algo más. Sus ojos bajaron de inmediato hasta la carpeta color vino. El presentador pidió silencio. Los estudiantes comenzaron a entrar por el lateral del escenario. Álvaro apareció entre ellos, pálido, intentando mantener la espalda recta. Cuando vio a su madre, los ojos se le humedecieron. Isabel no sonrió. Solo llevó una mano al corazón y asintió apenas, como diciéndole que siguiera. Pero Mateo no podía esperar. Se inclinó hacia ella mientras todos miraban al escenario. Isabel, dame 5 minutos después del acto. Es por Álvaro, susurró. Ella no giró la cabeza. ¿Por Álvaro o por Carmona?, respondió en voz baja. Mateo se quedó quieto. Fue un silencio mínimo, pero suficiente. Isabel lo sintió como una confesión. Él intentó recuperar el control. Le dijo que había una deuda urgente, que si no firmaban esa noche se perdería una oportunidad, que la casa estaba vacía y solo generaba gastos. Hablaba con el tono de quien ya había ensayado cada frase frente a un espejo. Isabel escuchó sin interrumpir. Dentro del bolso, el móvil seguía grabando. Entonces Mateo añadió algo que le heló la sangre. Tu padre habría querido que ayudaras a tu hijo. Isabel cerró los dedos sobre la carpeta. Usar el nombre de su padre, en aquella sala, junto a aquella mujer embarazada, mientras intentaba vender la casa que él le había dejado, fue la última crueldad que necesitaba escuchar para entenderlo todo. Sacó lentamente un papel de la carpeta. No era la escritura. Era un extracto bancario marcado con 3 círculos rojos. En el margen había fechas, cantidades y un nombre repetido: Lucía Serrano. Mateo vio el documento y perdió color. Antes de que pudiera quitárselo, Álvaro se detuvo en mitad del pasillo de graduados. Había visto la cara de su padre. También había visto la mano de su madre temblar por primera vez. Y en ese instante, desde la fila de atrás, el notario Tomás Beltrán se levantó con el sobre blanco en la mano. Tomás Beltrán no avanzó de inmediato. Se quedó de pie con el sobre blanco entre las manos, como si de pronto aquel papel pesara más de lo que había previsto. Varias personas se giraron hacia él. El presentador, confundido, bajó un poco el micrófono y miró al director del centro, esperando una señal. Mateo fue el primero en reaccionar. Se levantó despacio, con una sonrisa rígida, y caminó hacia el notario como quien intenta apagar una vela antes de que prenda una cortina. Tomás, ahora no,
dijo en voz baja. Pero Isabel ya había escuchado suficiente. Se puso de pie con la carpeta color vino contra el pecho y miró al notario sin levantar la voz. Si ese sobre tiene que ver con mi casa de Carmona, quiero saberlo aquí y ahora. El salón quedó en silencio. Lucía se removió en la silla de Isabel, incómoda por primera vez. Hasta entonces, había usado su embarazo como una especie de escudo. Pero en ese momento, la palabra Carmona cambió el aire de la sala. Ya no se trataba solo de una amante en una graduación. Había una propiedad, una firma y una maniobra escondida. Tomás tragó saliva. Dijo que no era el lugar adecuado. Isabel respondió que tampoco era adecuado intentar vender una casa heredada durante la graduación de su hijo. Mateo apretó los dientes, pero no se atrevió a tocarla. Sabía que había demasiados ojos mirando. Álvaro, todavía en la fila de graduados, dio un paso fuera del grupo. Un profesor intentó detenerlo con un gesto amable, pero él negó con la cabeza. No dijo nada. Solo caminó hasta colocarse a unos metros de su madre. En su rostro ya no había solo vergüenza. Había una necesidad dolorosa de entender. Isabel abrió la carpeta. Primero sacó el extracto bancario con los 3 círculos rojos. Lo colocó sobre la mesa de la primera fila, justo al lado del sobre blanco. Luego sacó una copia de los recibos del piso de Nervión. En todos aparecía el mismo patrón. Pagos hechos desde una cuenta que ella creía reservada para los últimos gastos universitarios de Álvaro. Lucía bajó la vista cuando vio su nombre impreso en una de las hojas. Mateo intentó hablar de préstamos, de urgencias, de problemas de liquidez. Su voz seguía siendo controlada, pero las palabras ya no encajaban entre sí. Isabel lo miró con una calma que a él le resultó desconocida. No usaste nuestro dinero para salvar a la familia. Lo usaste para mantener una mentira. Esa frase no fue dicha con rabia. Fue dicha como se cierra una puerta después de haber esperado demasiado tiempo. Álvaro tomó uno de los papeles. Leyó la cantidad de 3.800 euros. Después leyó la dirección del piso en Nervión. Levantó los ojos hacia su padre. ¿Mi proyecto final se pagó tarde por esto? Mateo abrió la boca, pero no salió respuesta. Ese silencio golpeó más fuerte que una confesión. En la primera fila, la madre de Mateo, doña Rosario, se tapó la boca con un pañuelo. Había oído rumores, había visto cambios. Había preferido callar por miedo a romper la imagen de su familia. Ahora esa imagen se rompía sola, delante de todos. Entonces Lucía hizo lo único que pudo. Se llevó ambas manos al vientre y empezó a llorar. Dijo que Isabel estaba siendo cruel, que no tenía derecho a humillarla estando embarazada. Algunas personas bajaron la mirada, incómodas. Isabel no se acercó a ella. Tampoco la insultó. Solo recogió una hoja más de la carpeta y la sostuvo en alto el tiempo justo para que Mateo la reconociera. Era una copia de una conversación impresa. En la parte superior aparecía el nombre de Lucía, y debajo, el de un hombre llamado Diego. Mateo dejó de mirar a Isabel. Sus ojos se quedaron fijos en aquella hoja. Por primera vez aquella noche, el miedo cambió de dueño. Isabel no leyó la conversación en voz alta enseguida. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. Mateo seguía mirando la hoja, como si aquellas líneas hubieran cambiado el suelo bajo sus pies. Lucía, en cambio, se puso de pie con dificultad, una mano en el vientre y la otra apoyada en el respaldo de la silla que no le pertenecía. Eso es privado, dijo ella, con la voz quebrada. Isabel la miró sin dureza. Había esperado sentir odio al tenerla delante, pero lo que sintió fue algo más cansado, más triste. Lucía no parecía una vencedora en ese momento. Parecía alguien que había construido una casa con paredes de papel y ahora escuchaba la lluvia. Privado era el dolor de mi hijo, respondió Isabel. Privado era el dinero que desapareció de su cuenta. Privada era la casa de mi padre, hasta que intentasteis usarla para pagar una vida que nadie aquí conocía. El director del centro se acercó con cuidado.
Dijo que quizá era mejor continuar aquello fuera del salón. Por respeto a los graduados. Isabel asintió apenas, pero Álvaro dio un paso hacia adelante. Yo también soy parte de esto, dijo. Su voz no fue alta, pero llegó hasta la última fila. Algunos estudiantes dejaron de mirar al escenario. Una mujer mayor murmuró una oración. Doña Rosario no apartaba los ojos de su hijo. Mateo intentó recuperar la autoridad. Levantó la mano como hacía antes en casa cuando quería cerrar una conversación. Dijo que Isabel estaba manipulando documentos, que Lucía estaba embarazada y que nadie tenía derecho a poner en duda a una criatura inocente. Isabel no respondió con rabia. Sacó otra hoja. Esta vez era una captura ampliada. En ella se leía un mensaje de Lucía a Diego, enviado 3 semanas después de anunciar el embarazo a Mateo. No sé si es suyo. Si se entera, se acabó todo. El aire cambió. No hubo gritos, solo una incomodidad pesada, casi física. Mateo tomó la hoja con dedos torpes. La leyó una vez, luego otra. Lucía negó con la cabeza, pero no miró a nadie. Fue antes, dijo ella. Fue una confusión. Diego solo quería hacerme daño. Pero Isabel colocó una segunda captura sobre la mesa. Allí, Diego respondía. No me metas en tus planes con el de la inmobiliaria. Tú sabes las fechas igual que yo. Mateo se giró hacia Lucía. Por primera vez, desde que había entrado al auditorio, no parecía orgulloso ni seguro. Parecía un hombre que acababa de descubrir que también había sido utilizado. Lucía empezó a llorar más fuerte. Dijo que todos la estaban atacando, que nadie entendía lo que era estar sola, embarazada y sin apoyo. Algunas personas se revolvieron en sus asientos. Era difícil ver llorar a una mujer embarazada sin sentir algo de compasión. Isabel lo sabía, por eso eligió sus palabras con mucho cuidado. Nadie está acusando a ese niño, dijo. Un niño no tiene culpa de las mentiras de los adultos. Pero tú y Mateo vinisteis aquí para ocupar mi lugar delante de mi hijo, y yo vine para impedir que esas mentiras le roben también su futuro. Álvaro bajó la mirada. Aquella frase lo alcanzó de lleno. Recordó las llamadas que su madre no contestaba durante sus exámenes. Las veces que decía que estaba cansada, pero aún así le llevaba comida a la biblioteca. Los meses en que él pensó que su padre solo estaba distante por trabajo. Tomás Beltrán, todavía con el sobre en la mano, intentó retirarse hacia el pasillo. Isabel lo vio. Usted no se va, dijo con calma. El notario se detuvo. Isabel abrió el sobre blanco delante de todos. Dentro había un borrador de compraventa de la casa de Carmona y una cita para firma al día siguiente a las 9:30 de la mañana. En la última página aparecía una frase subrayada. Comparece representante autorizado por poder vigente. Mateo dio un paso hacia ella, pero Álvaro se interpuso. No la toques, dijo. Entonces, desde la entrada del salón, una mujer con traje oscuro y maletín de cuero llamó a Isabel por su nombre. Era Carmen Rivas, su abogada. Y no venía sola. Carmen Rivas entró en el auditorio sin apresurarse. A su lado venían 2 personas. Un hombre de mediana edad con una carpeta azul del banco y una mujer joven que llevaba una acreditación colgada al cuello. No hicieron ruido. No interrumpieron con gestos grandes, pero su sola presencia bastó para que Mateo dejara de avanzar. Isabel no se movió. Álvaro seguía delante de ella, con el cuerpo tenso, como si por fin hubiera entendido que no estaba protegiendo solo a su madre, sino también los últimos años de su propia vida. Carmen se acercó a Isabel y le habló en voz baja. Después pidió permiso al director del centro para decir algo breve. El director, que hasta ese momento había intentado conservar la ceremonia, miró a los estudiantes, luego a Álvaro, y finalmente asintió. Carmen no buscó humillar a nadie. Sacó un documento de su maletín y explicó que esa misma tarde se había presentado una preventiva ante la notaría y el registro de la propiedad. La venta de la casa de Carmona quedaba detenida
hasta revisar el uso del poder firmado por Isabel, años atrás. Mateo soltó una risa seca. Esto es absurdo. Isabel me dio autorización. Carmen lo miró con serenidad. Le dio autorización para gestiones familiares concretas, no para vender una vivienda heredada, sin informarla, y usando fondos desviados de una cuenta destinada a su hijo. El hombre del banco abrió su carpeta azul y entregó una copia sellada. Carmen la colocó sobre la mesa, junto al borrador de compraventa. Explicó que varias transferencias habían sido señaladas como operaciones sospechosas tras la reclamación de Isabel. No era una sentencia, no era un juicio, pero era suficiente para que Mateo entendiera que la noche ya no estaba bajo su control. Lucía se levantó como pudo. Su rostro había perdido la seguridad con la que entró en el salón. Se volvió hacia Mateo y le preguntó, casi en un susurro, si él sabía que el dinero venía de Álvaro. Mateo no respondió. Miró al suelo. Ese silencio hizo más daño que cualquier explicación. Álvaro tomó aire. Durante años había querido admirar a su padre. Había defendido sus ausencias, sus retrasos, sus promesas a medias. Había imaginado que detrás de tanta distancia había trabajo, cansancio, opresión. Ahora veía que muchas de esas ausencias tenían una dirección, un piso en Nervión, recibos pagados y una mentira sostenida con el esfuerzo de su madre. Se acercó a la mesa y dejó allí el birrete que llevaba en la mano. Hoy yo venía a recibir un título, dijo. No venía a descubrir cuánto costaba cada mentira de mi padre. Nadie aplaudió. Nadie se atrevió a moverse. Las palabras de Álvaro no fueron teatrales. Precisamente por eso dolieron más. Mateo levantó la cara, herido en su orgullo. Cuidado con lo que dices. Todavía puedo ayudarte o cerrarte muchas puertas en Sevilla. Isabel dio un paso, pero Álvaro levantó la mano con suavidad para detenerla. No quería que su madre volviera a ponerse delante de él para recibir un golpe que ya no le correspondía. Las puertas que se abren con miedo no son para mí, respondió. Doña Rosario empezó a llorar en silencio. No era un llanto ruidoso. Era el llanto de una madre que veía a su hijo quedarse solo por sus propias decisiones. Se levantó despacio, fue hasta Isabel y, delante de todos, le tomó la mano. Perdóname, dijo. Me callé demasiado. Isabel no respondió enseguida. Miró aquella mano anciana sobre la suya y sintió que la rabia empezaba a mezclarse con algo más cansado. Algo que no era perdón todavía. Pero tampoco odio. Solo apretó los dedos de Rosario una vez. Lucía, al ver que nadie corría a sostener su versión, recogió su bolso. La pulsera dorada resbaló de su muñeca y cayó al suelo con un sonido pequeño, casi ridículo. Nadie se agachó a recogerla. Ella miró a Mateo, esperando que él dijera algo. Pero Mateo seguía mirando los papeles. Carmen guardó una copia del borrador y advirtió a Tomás Beltrán que cualquier actuación posterior quedaría registrada. El notario, pálido, asintió sin discutir. Entonces el director se acercó a Álvaro. Le preguntó si quería suspender su participación en la ceremonia o continuar. Álvaro miró a su madre. Isabel tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no bajó la cabeza. Ella solo hizo un gesto pequeño con la barbilla. El mismo gesto que le hacía cuando era niño y tenía miedo de entrar solo al colegio. Álvaro recogió el birrete de la mesa. Lo sostuvo un momento contra el pecho, y antes de volver con los demás graduados, se inclinó hacia su madre y le susurró una frase que Mateo alcanzó a oír. Esta vez, el diploma también lleva tu nombre. Álvaro volvió a la fila de graduados con el birrete contra el pecho. Nadie en el auditorio hablaba ya de Mateo, ni de Lucía, ni del sobre de Carmona. Por unos minutos, el silencio dejó de ser vergüenza y se convirtió en respeto. Cuando pronunciaron su nombre, Álvaro subió al escenario despacio. Recibió el título de máster en arquitectura. Estrechó la mano del director y miró hacia la primera fila. Isabel estaba allí sentada con la carpeta color vino sobre las rodillas, pero por primera vez, aquella noche no parecía una mujer defendiéndose,
Parecía una madre que había llegado hasta el final sin romperse. Álvaro pidió el micrófono. No hizo un discurso largo. Solo dijo que aquel título no pertenecía a una sola persona, que detrás de cada plano, de cada maqueta y de cada noche sin dormir, había una mujer que abría una panadería antes del amanecer para que él pudiera estudiar. Después bajó la mirada hacia Isabel y añadió: «Mamá, esto también es tuyo». El aplauso no fue estruendoso al principio. Nació despacio, como cuando la gente necesita unos segundos para entender que está viendo algo justo. Isabel lloró sin taparse la cara. No era un llanto de derrota. Era el cuerpo soltando años de silencio. Mateo salió del auditorio antes de que terminara la ceremonia. Nadie lo detuvo. Lucía se marchó después, con la pulsera dorada guardada en el bolso y la mirada perdida. Los procesos legales siguieron su curso, sin grandes titulares ni venganzas públicas. La casa de Carmona quedó protegida hasta que todo se aclarara. Meses después, Isabel volvió allí una mañana de domingo. Abrió las ventanas, limpió el polvo del patio y colocó geranios rojos bajo el naranjo. Álvaro llegó con pan caliente y 2 cafés. No hablaron mucho. Se sentaron al sol, escuchando las campanas lejanas del pueblo. En la mesa, junto a una taza, estaba el diploma enmarcado, y sobre la pared blanca, la luz de Andalucía entraba tranquila, como si aquella casa también hubiera aprendido a respirar de nuevo. A veces, la traición no empieza con un grito, sino con una pequeña renuncia. Una mujer calla para no preocupar a su hijo. Acepta una explicación incompleta. Guarda una duda en un cajón. Cree que proteger la paz de la casa es más importante que proteger su propia dignidad. Pero Isabel aprendió que la paz construida sobre el miedo no es paz. Es espera. Y quien se acostumbra a esperar demasiado, un día descubre que otros han tomado decisiones sobre su vida, su dinero, su nombre y hasta sus recuerdos. Su victoria no fue destruir a Mateo. Tampoco fue avergonzar a Lucía. Su verdadera victoria fue mirar la verdad de frente sin convertirse en alguien cruel. Fue usar la justicia sin perder la calma. Fue defender las casas de su padre, el futuro de su hijo y el respeto por sí misma. Hay heridas que no se cierran en un día. Después de una traición, nadie vuelve a ser igual de inmediato. Pero una persona empieza a sanar cuando deja de pedir permiso para cuidar lo que es suyo. Isabel no recuperó una vida perfecta. Recuperó algo más importante: el derecho a caminar sin bajar la cabeza. Y, a veces, ese es el primer hogar al que una persona necesita volver.